Hola, mis amigos. Buenas tardes. Mucho gusto. Obrigado, mucho gusto por estar y muchas gracias por estar y más una vez reunidos con nosotros en el primer webinario en español de ONSET de 2022. Feliz años a todos y muchas gracias por unirse a nosotros. En el webinario Registro de Datos de pH con el MX 2501 de ONSET, consejos para implementación y el mantenimiento. Bueno, yo asumí el cargo en septiembre de 2019 en OnSet. Mi nombre es César Silva, soy el Channel Manager, gerente de canales de venta para Latinoamérica y tengo experiencia larga con equipos OnSet desde 2016, pues yo fui el gerente de ventas del distribuidor brasileño durante varios años, siempre con enfoque en los mercados ambientales, agrícolas e industriales. Esta presentación sí está grabando y usted o cualquier persona de su organización puede acceder a ella dentro de 2 días. Después que encerrarmos la presentación, esta presentación deberá estar disponible en Research, en nuestro website, como que con 2 días. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas, en la parte inferior del panel de control del seminario GoToMeeting. Nosotros haremos todo el posible para contestar a todos, más probablemente en el final de la presentación. Tengo juntamente con nosotros nuestra gerente de marketing de OnSet, nos dando el apoyo, Miss Caitlin Rowe. Ok, bueno, nuestra agenda para hoy sería una breve revisión de la teoría del pH, aplicaciones, descripción del producto, detalles del producto, no caso el MX 2501, características clave, el RoboConnect y calibración, despliegue, mantenimiento y limpieza. Antes de comenzarmos, supongo que la mayoría de todos ustedes comprendan qué es el pH, pero como una revisión rápida, sábese que pH es el poder del hidrógeno o el potencial del hidrógeno. Es una cuantificación de cuán ácida o básica es una solución a base de agua. Utiliza una escala de 0 a 14, donde las soluciones ácidas tienen un pH inferior a 7 y un pH básico superior a 7. El pH tiene una escala de 0 a 14 y cada cambio de unidad de pH indica un cambio de concentración 10 veces mayor. Métodos potenciométricos. Para las mediciones de pH en aguas oceánicas, los métodos potenciométricos brindan una oportunidad líder basada en la precisión, la facilidad de implementación y los costos. Los sistemas de pH potenciométricos que utilizan electrodos de vidrio, como los que usamos nosotros, son muy portátiles y tienen un tamaño y peso pequeños, por lo que son fáciles de implementar con buena precisión y exactitud. Aunque los despliegues prolongados conducirán a una deriva de la medición, esta desviación se puede corregir mediante una calibración regular con tampones de pH, solo que son soluciones de calibración. Ahora se sabe que los sistemas de pH potenciométricos que utilizan transistores de efecto de campo selectivos de iones, el ISFET, brindan una excelente opción para obtener una precisión muy alta en las mediciones en el lugar. Aunque estos requieren largos periodos de acondicionamiento de un par de días a 6 semanas, antes de que as medições sejam precisas, são ideais para despliegues prolongados e também suelen ter um custo muito mais alto. OnSet
utiliza un electrodo de bulbo de vidrio que hace que nuestro registrador de pH sea adecuado para muchas aplicaciones que requieren buena precisión y una corta esteresis y sean eficientes en comparación con los registradores de tipo ISFET. Bueno, aplicaciones. Las principales, existen inúmeras aplicaciones para mensuración de pH. Citamos algumas que son bastante comunes, pero la acidificación de los océanos y su efecto sobre los corales. Estudiar el efecto de la acidificación de los océanos. La acidificación se da en consecuencia del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera presente de los combustibles fósiles. Una outra opção interessante para monitoreo de pH é o cultivo de ostras, as granjas de ostras. Então, o cultivo de ostras, em el cultivo de ostras, os registradores de pH se utilizam para verificar e garantizar que os níveis de pH se mantenham dentro de um rango aceitável, especialmente depois de grandes lluvias. Um pH deficiente pode provocar ostras em mal estado. La acidificación de los océanos, que consecuencia del dióxido de carbono en la atmósfera, proveniente de los combustibles fósiles, hace con que el océano absorba el CO2 y la agua se vuelve más ácida en estos casos. Entonces, los animales sin caparazón, como el zooplancton, los corales, las almejas, los mejillones y las ostras no pueden hacer crecer sus conchas en el agua ácida. Entonces, los efectos son especialmente severos para las etapas jóvenes de estos animales. En casos de acuicultura, peces, el pH es una medida de la acidez o alcalinidad de agua, siendo 7 un pH neutro. Valores por encima de 7 hasta 14 indican un aumento del grado de alcalinidad y por debajo de 7, un aumento del grado de acidez del medio. Algunas sustancias ven atenuadas o magnificados sus efectos tóxicos a pHs extremos, como los presentes en los desechos químicos. Con la disminución del pH del agua, por ejemplo, por el vertido de ácidos, los peces presentarán una mayor frecuencia respiratoria, comenzando a tomar aire en la superficie. A un pH extremadamente bajo, mueren inmediatamente. A medida que aumenta el pH, por ejemplo, al verter soda, se forma óxido de calcio que provoca la corrosión del epitelio branquial y las aletas, lo que lleva a la muerte del pez. Entonces, el amoníaco, por ejemplo, cuando está presente en el medio a un pH superior a 9 y a altas temperaturas, tiende a ser altamente tóxico. Por outro lado, algunos metales a pH inferiores a 4 muestran mayor toxicidad. Nuevamente, variaciones en las tolerancias ocurren de una especie a otras diferentes, pero los valores entre 7 y 8 generalmente se consideran adecuados para los peces. Drenaje ácido de minas. El drenaje ácido de minas, esto puede tener un impacto negativo significativo en el medio ambiente cerca de las minas. Al igual que en un entorno hostil, tenemos preguntas frecuentes sobre uso en entorno de aguas residuales durante un periodo de 35 a 48 horas. En este caso, yo sugeriría implementar el registrador de manera que esté protegido contra escombros y incrustaciones. Sugeriría tal vez implementarlo en una tubería de PVC con un orificio solo para evitar que los escombros contaminen el electrodo hasta un punto en el que interfiera en las mediciones. Entonces, también usted va a querer reemplazar el electrodo de vidrio
con más frecuencia. Y, obviamente, la salud acuática de ríos y arroyos sería aplicación quizás más utilizada para data loggers como nuestro MX2501. Monitorar el pH en ríos y arroyos, monitorando la calidad del agua en los cobertizos de agua. En la agricultura, el pH suele ser de interés en entornos de cultivo de interiores, donde se compruebe el agua en los tanques de riego para garantizar que el pH sea adecuado para los cultivos. Hay siempre una pregunta frecuente sobre el periodo útil de tala en aplicaciones agrícolas. Entonces, la naturaleza contaminante de agua influiría en la frecuencia con la que se necesitaría la calibración. En la mayoría de las aplicaciones agrícolas no esperamos que existan muchas incrustaciones, pero el registrador podría implementarse hasta por 6 meses, segundo la vida útil de la batería, del electrodo. Esos son temas que vamos a pasar a frente, pero son preguntas frecuentes que nos llegan y por eso yo coloqué en la presentación. Por la batería también es posible una implementación de nuestro equipo por hasta 3 años típicos con una temperatura alrededor de los 25 grados, con intervalos de coleta de 1 minuto. Caso de usar intervalos de registro más rápido, intervalos de muestreos estatísticos o permanecer el Bluetooth siempre accionado o hacer descargas excesivas, el tiempo de vida promedio de la batería puede caer. Hablaremos un poco más en las especificaciones técnicas. El electrodo de nuestro equipo tiene una vida útil de 6 meses, que sería ahora más o menos a cada 6 meses para sustituirlo. Y hay también siempre preguntas frecuentes sobre la idoneidad de nuestro equipo para aguas en tuberías. Aunque nuestro equipo funciona con sinal Bluetooth, este no atravessa uma tuberia de metal, pero poderia ser utilizado em uma tuberia de PVC, por exemplo, pero necessitaria acceder ao registrador. Há que retirá-lo da água para se conectar via Bluetooth, pero pode permanecer dentro da tuberia de PVC. Bueno, adelante. Entonces, descripción del producto, detalles del producto, ahora sí entrando más directamente dentro del equipo MX 2501, características claves, RoboNect y calibración. RoboNect, nuestra plataforma, nuestro app, y calibración. Bueno, detalles del producto. La forma que funcionan las mediciones de pH es que la sonda mide una diferencia de potencial entre la muestra y la referencia medida en unidades de milivoltios. Nuestro registrador de datos de pH utiliza un electrodo Heleno de gel de vidrio y está diseñado para entornos acuosos. Tiene un rango de pH de 2 a 12, por lo que no está diseñado para su uso en entornos extremadamente ácidos o alcalinos. Requiere, sí, fuerza iónica en la muestra de al menos 100 microsiemens, lo que la hace adecuada para agua dulce y salada. Si está acerca de la fuente, es posible que la fuerza iónica sea demasiado baja para esto. Entonces, para medir, si for necesario, medir el flujo, tenemos también otros registradores de datos para este final. Aqui temos alguns detalhes técnicos de tamanho e dimensões do equipo MX 2501. Os intervalos de registro vão desde 1 segundo hasta 18 horas e tiene em torno de uma memória de 152 KB. Então, as características principais são o preço baixo, um corpo robusto de PVC para ambientes de água dulce ou salada, se comunica através de Bluetooth
con dispositivos móviles iOS y Android. Ahí usted baja el app RoboConnect. La calibración del pH se completa fácilmente, siguiendo las indicaciones en pantalla en RoboMobile y RoboConnect. RoboConnect más el software, el app más indicado para Android. Sistema patenteado de detección de agua que arroja batería y que le indica al registrador cuando anunciar su señal Bluetooth. Bulbo de vidrio, eletrodo de pH con cuerpo de plástico, con electrolito en gel, unión pelón, tela y una precisión de más o menos 0,10 unidades de pH. Intervalo de registros que se puede colectar dados de 1 en 1 segundo hasta 18 en 18 horas. Y como ya hablado, una memoria de 152 kbytes que te da más o menos, te garante más o menos 30 días de registro, considerando 1 en 1 minuto. RoboConnect, nuestro app y calibración. Una parte importante de la implementación y la obtención de buenos resultados es la calibración adecuada. El propósito de la calibración es compensar las tolerancias de fabricación y el envejecimiento de los electrodos, el acondicionamiento, el momento de guardar, y la limpieza de los mismos. En una calibración se utiliza un mínimo de 2 soluciones tampón de pH con valores conocidos para crear un gráfico lineal de la respuesta del electrodo y producir 2 factores de corrección, compensación y pendiente. Al calibrar, busca determinar la pendiente y cualquier compensación en relación entre las mediciones potenciales en milivolts y los valores de pH. Bueno, entonces, ¿cuándo debería calibrar? Antes de la implementación, especialmente con un electrodo nuevo, o después de un almacenamiento prolongado. Después de reemplazar el electrodo, después de limpar o reacondicionar. La frecuencia de implementación intermedia depende de la aplicación o el entorno. Nuestro software, RoboConnect, solicitará a los usuarios que calibren la primera vez que configuren un registrador, si han pasado más de 7 días desde que se calibró por la última vez y después de cualquier actualización de software. Nosotros recebimos algumas sempre perguntas sobre a necessidade de calibrar a cada 7 dias. Em la realidade, esta é uma necessidade basada unicamente em la possível deriva em entornos que se espera que provoquem um fuerte ensuciamento. As pruebas de laboratório mostram que, mientras o registrador não estiver em um entorno contaminado, o sensor todavia dentro de las especificaciones, todavía estaba dentro de las especificaciones después de 6 meses de la implementación. Ao se calibrar o data logger, se busca um desplazamiento e uma pendiente dentro de um rango. Desplazamiento. Idealmente, su gráfico se intersecará con el eje I a pH 7, lo que significa que su potencial será 0 a pH 7. Ese es el ideal teórico, 0 milivolts, pero el rango aceptable es más o menos 30. En el caso de la pendiente indica que tan pronunciada es la declinación de la línea. Entonces, siempre tendrá un valor negativo, por lo que la línea siempre irá de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha de la pantalla. Esto está determinado por el cambio de potencial, milivolts, entre el menos
entre al menos dos valores de tampón, uno de los cuales es pH 7. La pendiente se expresa como milivolts por pH por pH, perdón, y se informa con un porcentaje de la pendiente ideal, que sería menos 59,16 milivolts por pH a 25 grados Celsius, tendo um rango aceitável de 85% ao 105%. Bueno, interpretación de pendiente y desplazamiento. ¿Qué pasa si tiene una mala pendiente o un desvío? Si la pendiente está fuera de rango, pero la desviación es correcta, esto puede indicar que los amortiguadores pueden tener un problema, como contaminación. Es posible que deban limpiarse o reemplazarse. Si la pendiente es correcta, pero la compensación está fuera, está fuera de rango, es probable que el electrodo sea el problema. Intente limpiar y reacondicionar el electrodo. Vuelva a calibrar para ver si esto solucionó el problema. Si no es así, reemplace el electrodo. Si su gráfico no tiene una pendiente, es probable que tenga un electrodo roto o dañado que tendrá que ser reemplazado. Si recibe mucho ruido o una respuesta lenta, es posible que tenga un cruce obstruido o sucio. Intente limpiar el electrodo. Otra causa de esto puede ser una gran diferencia de temperatura entre el electrolito interno de referencia y el tampón. Intente dejar que los dos entren en equilibrio de temperatura, permitiendo que el electrodo se asiente en el tampón durante unos minutos. Este es el problema más común con el que me he encontrado. Así que recuerde primero dejar que el electrodo se aclimate a la temperatura. Esta es una explicación teórica de la parte de calibración, y caso tengan dudas, yo voy a dejar mi correo. Vocês vão ver mi correo al final de la presentación. Se quedan a vontade para escribirme con las preguntas que tienen sobre calibración, porque yo, como soy de la área de vendas, si por acaso la explicación aquí no estuviera ficando clara o dejando dudas, me escriban, que yo voy al soporte técnico de OnSite, busco las respuestas que yo no pueda responder, que yo no consiga responder con 100% certeza, y retorno a todos. Dando continuidad, seguindo adelante, precauciones con los tampones. Una medición de pH no es mejor que los tampones utilizados para la calibración. Si los tampones están contaminados o se utilizan incorrectamente, la calibración será un error y todas las mediciones posteriores estarán malas. Por lo tanto, es importante el manejo, almacenamiento y uso adecuado de los tampones. Al se calibrar, es importante tener una idea del pH de su muestra para poder seleccionar los tampones adecuados. Debe seleccionar tampones que tengan un pH que abarque el pH esperado de la muestra. Es decir, el agua del océano tiene un pH aproximadamente 8, por lo que querrá calibrar con un tampón de pH 7 y 10. El agua potable debe tener entre 6.5 y 8.5, según la EPA y la OMS. Asegurarse de que el tampón y el sensor estén a la misma temperatura antes de calibrar. Si es necesario, deje que el sensor se asiente en la solución tampón por hasta 20 minutos
para alcanzar el equilibrio. Si el tampón y la temperatura del proceso difieren en más de aproximadamente 15 grados, puede producirse un error hasta 0.1 pH. Generalmente, el pH de un tampón alcalino cambia más con la temperatura que el pH de un tampón ácido o neutro. Muchos tampones proporcionan el pH a diferentes temperaturas en la etiqueta. Almacenar tampones a temperaturas ambientes, porém, siempre sobre controle. El dióxido de carbono atmosférico reduce el pH de los tampones alcalinos. Por ejemplo, suponga que un sensor se calibre con un tampón de pH 7 y pH 10, y la pendiente es el 80% del valor esperado. La baja pendiente sugiere un problema grave con el sensor. Sin embargo, la calibración se realizó con un tampón de pH 10, un tampón muy susceptible a la contaminación atmosférica. Por lo tanto, antes de reemplazar el sensor, repita la calibración usando tampones pH 7 y pH 4. Si la pendiente calculada usando estos tampones es razonable, entonces es probable que el tampón de pH 10 en la primera calibración fuera malo. Obtenga un tampón pH 10 nuevo y repita la calibración. Adelante. En se tratando de nuestra plataforma, nuestro app, RoboConnect, aquí les mostrar la manera de hacer la calibración del Datalogger MX 2501 usando el app RoboConnect. Inicialmente, usted debe buscar el Datalogger que estiver más cercano. No caso, aquí está el 208.68980, Datalogger MX 2501. La aplicación le pedirá que calibre la primera vez que la utilice, como aquí está pedindo es la mensagem, su Datalogger está calibrado, você gostaria de fazer a calibração? Ok. Também solicitará a los usuários que calibrem después de que a última calibração tenha mais de 7 dias ou haya uma atualização de firmware. Para começar, al calibrar, inserte el electrodo en el tampón 7. Aquí está, 7, buffer. Este tampón debe ser el primero que se utiliza en la calibración. Si utiliza el tampón incorrecto, la aplicación mostrará una mensaje que indica que el pH está fuera de rango. Simplemente lave el electrodo y comience de nuevo con el tampón pH 7. La plataforma RoboConnect irá guiarlo a través de los siguientes pasos. Una vez que el tampón pH 7 está completo, puede hacer el tampón pH 4 o pasar al tampón de pH 10 para una calibración de 2 puntos. También puede optar por realizar una calibración de 3 puntos. Si en algún paso comete un error, puede voltar a realizar el paso realizado incorrectamente en lugar de tener que empezar de nuevo. Notará que el cuadrado que se muestra alrededor de cada zona de influencia se volverá verde después de que se haya medido correctamente, como está aquí. Pasa verde OK para calibración con 7, después verde OK para calibración con 4. Cuando las lecturas son estables, aparecerá una mensaje en verde. La lectura es estable, como está aquí. Reading is stable. Haga clic en confirmar y pasar para la siguiente. Clique en confirma para pasar para la siguiente. Cuando termine, aparecerán el desplazamiento y la pendiente. También se mostrarán los rangos aceptables, tanto para el desplazamiento como para la pendiente. Haga clic para pasar a la configuración de implementación del registrador. Están
desplazamiento y pendiente. Seguindo para los pasos de configuración. Ups. Ok, información de implementación de RoboConnect. Las pestañas seguintes que tenemos son configuración, dados de tiempo real. Los botones, las pestañas son configuración y dados en tiempo real. Y los botones inferiores son descargar, editar y calibración. A selección de intervalo de registro con estimación de la duración del registro. Empezar a registrar, dejar de registrar, modo de registro, configuración de alarma y Bluetooth encendido o apagado. Todas estas informaciones de cima para abajo. Aquí está el Bluetooth. Siempre importante, después de uso, dejar el Bluetooth apagado, en off, para evitar consumo excesivo de bateria. El upload data via RoboConnect. Bueno, seleccionando el intervalo de registro, aparecerá una estimación de la duración del registro según la memoria disponible. Usted puede configurar el registrador para que comience a registrar de inmediato en el siguiente intervalo de registro, lo que facilita la comparación de dados de varios puntos al presionar un botón o en la fecha y hora específica. Neste caso, está configurado el Start, está configurado para agora, ou seja, imediatamente após configuração, o Datalogger já inicia a gravar. El Stop está programado para ocorrer quando a memória se torna lenta, ou seja, eu não quero que que ocorra um wrap, ou seja, que meus dados mais antigos sejam substituídos. Para o modo de registro, pode ser que registre a um intervalo normal ou registro que chamamos registro de ráfagos ou burst logging. Em o caso de burst logging, o dispositivo irá medir e registrará dados à velocidade que você elegir em função da temperatura ou o rango de pH que você estabeleça. Ou seja, o burst logging é bastante interessante. Você pode programar de forma a dizer sim. É o seguinte, por exemplo, em temperaturas arriba de 30 graus, eu quero que meu Datalogger registre dados de 30 em 30 segundos, ao invés de 5 em 5 minutos. Abaixo de 30 graus, sigue o registro normal de 5 em 5 minutos. Esta é a função del burst logging o registro de ráfagas, haciendo la traducción como se llama ao pé da letra. Bueno, usted también puede seleccionar estatísticas de registros como mínimo, máximo, desviación estándar y promedio. Basta deixar ativa a função de estatísticas em RoboConnect. O visor do app pode descargar dados e vê-los em RoboConnect. Também pode ver dados em tempo real. Algumas sugerências de como fazer a implantação. Um método bastante comum de implementar os Dataloggers é unirlos a uma barra de refuerzo com um cordão. Esto funciona para despliegues em águas e de movimento lento, se deseja evitar que o sensor flote. Ao desplegar, é importante assegurar-se de que o sensor de temperatura e o eletrodo estén sempre
completamente sumergidos, para evitar que se formen burbujas de aire en el electrodo, que pueden dar lugar a malos resultados. Es siempre recomendable que el registro esté a más de 15 grados por debajo del eje horizontal. Si le preocupan las corrientes fuertes, el cuerpo del registrador tiene dos ranhuras para bridas que facilitan y aseguran el despliegue. Otro método de implementación popular es usar bloques de hormigón. Para ello, recomendamos hacer un agujero y utilizar un tubo de PVC con agujeros perforados. El sensor se asentará en la tubería y en el orificio del bloque de hormigón. Este método permite que el registrador se siente en el fondo del arroyo, lago o lecho marino y permitiendo que el agua se mueva libremente, mientras que el agua se mueve libremente mientras limita la acumulación de sedimentos y la contaminación que esto podría causar. Sobre el mantenimiento, el bulbo de vidrio siempre debe almacenarse en una solución adecuada de almacenamiento de electrodos de pH, nunca en agua destilada. Si la solución de almacenamiento no está disponible, use una solución tampón de pH 4 o pH 7. Los usuarios nunca deben tocar la bombilla de vidrio y si lo hacen, deben limpiar y recalibrar. El registrador debe calibrarse cada vez que se coloca un nuevo electrodo en él. Consulte siempre el manual de usuario para obtener más detalles sobre cómo mantener y almacenar correctamente el electrodo de pH. Tenga en cuenta la vida útil de la solución de almacenamiento y el electrodo. Nuestros electrodos tienen una vida útil de aproximadamente 12 meses. Tenga esto en cuenta al realizar pedidos de repuestos. No recomendamos tener electrodos en el estante antes de la implementación durante más de 6 meses, ya que esto reduciría en gran medida su vida útil. Por la limpieza del electrodo, los electrodos sucios pueden resultar en datos defectuosos. Usted tiene que reacondicionar el electrodo en la solución de almacenamiento durante 15 minutos o a 1 hora y recalibrar. En casos de escamas sueltas o escombros, é importante que usted enxague los sólidos de la punta del sensor con agua de una botella de lavado. Limpie suavemente el cristal con un paño suave, un hisopo de algodón o un cepillo de cerdas suaves. En caso de ensuciamiento con aceite y grasa, lavar el bulbo con una solución de detergente suave y enjuague bien con agua. Y en caso de una escala de una sujeira, un ensuciamiento duro, remojar en una solución de ácido clorhídrico al 5%, juntamente con 15 a 85 ml de agua. Nosotros, como dice, estamos aquí para apoyarte. Yo soy César Silva. Aquí está mi correo, cesar_silva@onsetcom.com. Yo vivo en Brasil, yo soy brasileño, soy el gerente responsable por toda América Latina y quédanse a la orden para cualquier duda que tengan sobre esta presentación o sobre cualquier tema relacionado a nuestros equipos, sea pH, temos equipos para oxígeno disuelto, conductividad, nivel de agua. Entonces, estamos equipos solamente para temperatura de agua. Então, temos equipos para monitoreo de calidad de agua variados. Entonces, estoy a disposición para lo que sea necesario, ¿ok? Déjame ver las cuestiones, las preguntas. Si hay alguna pregunta que quieran hacer neste momento, ou se não, quédanse à vontade para mandar-me por correio
y pueden ter certeza, estar ciertos que yo voy a contestar a todos dentro de un plazo máximo de 24 horas. Y la grabación de esta presentación estará disponible cuando ustedes entran en nuestro website, en la parte de pesquisa, irán digitar MX2501, rolar a tela abajo, luego irán encontrar la opción Research, ou até mesmo diretamente na primeira página de nuestro website Research. Basta elegir a opção de webinars e dentro de 2 ou 3 dias máximo esta gravação estará disponível. Muchas gracias a todos por la participación, por su tiempo, pela atención dada a este webinário. Estaremos haciendo un webinário en español todos os meses, buscando sempre equipos relacionados a etapa. Muchas gracias, señora Paola, por las dulces palabras. Y estaremos haciendo siempre la presentación en español sobre nuestros lanzamientos, sobre equipos que estén relacionados con la fecha del año, invierno, monitoreo de agua, monitoreo de pozos y todo más. Gracias a todos por la atención más una vez, que todos tengan un feliz año de 2022 y que se queden muy bien. A cuidarse. Hasta luego. Chao, chao. Caitlin, gracias, señor Rubens. Estoy a la orden. Por favor, cuando necesitar, hágame el correo. Caitlin, I believe we are okay. You can finish, please.